Hola a todos, bienvenidos a Church Talk, otra vez aquí en la Ciudad de México. Ya estamos aquí con los pastores Ernesto y Sandra, de que me dejen usar este escenario impresionante. Hasta en agosto del año pasado me dejaron usarlo y nunca pude agradecerles así. Entonces, muchas gracias por dejarme usarlo, está impresionante todo ya. Con todo gusto, hijo. Entonces, bueno, solo que falta el logo, los de multimedia, pero bueno. Los pastores me conocen mejor que yo conozco a ellos, creo. Me conocen desde que pues fui, hasta que sigo siendo un niño, entonces pues ya. Entonces, hoy vamos a conocerlos un poco y luego hablar de la visión de la iglesia, se puede decir. Entonces, primero vamos conociendo, bueno, ¿cómo están este día? Bien, muy contento de estar aquí contigo. La verdad es que hemos seguido los diferentes podcasts que has hecho y bueno, pues ahora nos toca a nosotros y estamos contentos. Sin la rotación, ¿no? Sí. ¿Y cómo estás, pastora? Aquí muy bien, gracias, hijo. Aquí listos y expectantes de tus preguntas y de lo que podamos platicar y que pueda ser de bendición para ti y para la gente que te sigue en tu podcast. Amén. Pues conocemos un poco del testimonio, ¿no? No sé quién quiere ir primero, pero ¿de dónde vienen? ¿Los dos son recién de Ciudad de México o son más de no sé, otra parte o no sé? No sé quién quiere comenzar, pero así, ¿dónde crecieron? Si fue cristiano, si fue como cualquier otro mexicano católico o no sé. Sí. Bueno, yo empiezo, ¿no? Los dos somos de la Ciudad de México, nacimos aquí en la ciudad, somos... Nada más que sí hay diferencia porque en mi caso yo nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres eran cristianos, mi papá es pastor. Entonces, pues yo crecí en la iglesia, realmente crecí en la iglesia desde niño. Y pues Dios tocó mi vida desde muy chavo, ¿no? A los 14 años me bauticé y más o menos fue la edad desde donde yo decidí seguir a Jesús con todo mi corazón. Entonces prácticamente todo el tiempo he estado en la iglesia, aunque sí te confieso que no fue como todo de corazón, ¿no? O sea, de niño tú crees en la iglesia y mi papá siendo pastor siempre era estar ahí y nos enojábamos. Y pues también se ve cuando, o sea, yo también soy hijo de pastor, ¿no? Sí soy cristiano y llevo mucho de ser cristiano, pero sí hay ese momento donde hay el hijo del pastor que no se ha bautizado, que no está entregado. Entonces, pues estás ahí desentregado, pero realmente estás nada más dando placer a la gente que no. Sí, la carga de que te pone la gente, ¿no? De que eres hijo de pastor. Y nosotros, pues desde niños estábamos ahí. Y yo de chavo pensaba de niño que decía, cuando yo crezca yo dejo la iglesia. O sea, porque era estar tanto tiempo en la iglesia. Mi papá estaba ahí todo el tiempo. Y ves todo el estrés, consejos, consejerías. El primero en llegar, el último en irse. Hacíamos las tareas en la iglesia. No era un rollo, ¿no? Sin embargo, te digo, a los 14 años me bauticé y yo decidí seguir a Jesús, ¿no? Realmente. Entonces, digamos, así, una historia muy rápida es así mi contexto, ¿no? Yo crecí en la iglesia, a los 14 años me bauticé, más o menos como a los 18 años, pues tuve como ese encuentro con Dios y llamado, ¿no? Fue un llamado en donde yo estoy seguro que Él me llamó para servirle y fue una experiencia muy padre. Y desde esa edad yo decidí enfocarme para servirle al Señor, ¿no? Era mi visión, era mi sueño, me preparé y fue mi enfoque, ¿no? Realmente a veces aún en la iglesia lo digo así como de chiste, ¿no? Yo pensaba salirme de la iglesia, pero Dios me capturó, ¿no? Y continuó en la iglesia, ¿no? Ya no te dejó. No me dejó, exactamente, ¿no? Con Sandra fue diferente. Ella que nos comparta su testimonio. ¿Me vas a decir católica? Católica, la historia clásica. Y bien católica. Católica catequista. O sea, correctamente, o sea, era Papa, Virgen, todo show. No, solo la Virgen no. Pero sí la defendía, fíjate que es muy curioso porque yo no rezaba el rosario, sabía hacerlo, pero no lo hacía. Pero si atacaban a la Virgen, entonces yo defendía, que ahora te puedo decir que defendía lo que no conocía, ¿no? Defendía lo que pues de oídas oía, ¿no? Que defendías como ciega. Pues, exactamente, defiende una fe que no conocía realmente, ¿no? O sea, iba a la iglesia, servía en la iglesia como catequista, servía en retiros para jóvenes, en la Casa de la Juventud haciendo fiestas los fines de semana con sonido, baile, todo ahí.
Entonces siempre estaba como involucrada en la iglesia, pero realmente no había una relación con Dios, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Era más como religión. Exactamente, así es. Entonces yo crecí pues siendo católica, pero sobre todo pues en el mundo, ¿no? Así lo voy a decir. Sí amaba a Dios, tenía un corazón para Dios, sin embargo no le demostraba un respeto, un amor, una obediencia a Dios. Y así fui creciendo y en un contexto pues así también un poco difícil en mi familia, es una familia pues con dificultades como muchos cuando no conocen de Dios, ¿no? Mi papá tomaba, tenía otras personas, engañaba a mi mamá. Tú sabes todo eso. Bueno, tú no lo sabes, no lo has vivido, pero seguro lo has oído. Sí, no, bueno, lo sé, Dios, pero no de experiencia personal. Sí. Afortunadamente, o sea, gracias a Dios. O sea, no es que pues no. O sea, estoy agradecido que no me ha pasado. Gracias a Dios. Entonces yo empecé a vivir estas situaciones difíciles y luego fui creciendo y conforme fui creciendo, pues me fui desviando más, tocando fondo en mi vida. Llegué a tocar fondo en mi vida. Y yo sentía de verdad un amor por Dios, una pasión, yo quería encontrarme con Dios, pero conforme más crecía, más pecaba. Y entonces me acuerdo que yo, en mi deseo de encontrar a Dios, decía, un día voy a encontrar algo en la Biblia que me va a marcar para siempre, para siempre. Un día voy a leer algo que me va a dar una zarandeada y una sacudida que me va a ayudar a ser libre del pecado. Voy a soltar el pecado porque voy a leer algo tan fuerte en la Biblia. Y entonces, pero ahora el punto era, yo leía la Biblia, pero leía pues los temas para el catecismo, los temas para retiro, y siempre esperaba como que un día me iba a topar con algo en la Escritura que me iba a cambiar de una manera poderosa y milagrosa, ¿no? Entonces así fue mi vida hasta que toqué fondo. Y en ese fondo recuerdo haber... tenía una hermana que era cristiana y ella me predicaba, entonces yo defendía a la iglesia católica y yo decía, no, tú eres una secta y a mí me han enseñado que tú eres una secta, y así como que pintaba mi barrera. Pero cuando en una ocasión llegó a la casa ella, yo había ya tocado fondo en mi vida, yo estaba desesperada, yo había dejado de ser catequista, inclusive en ese momento, esos meses, yo no había tomado el curso de catecismo porque decía, siento como que si ser catequista me sirve como una careta de hipocresía para tapar quién soy, y lo que menos quiero es tapar quién soy, lo que quiero es dejar de ser quien soy, ¿no? Entonces ella llegó sin saber nada de mi pasado y me dijo, mira, llevé a mamá a una iglesia cristiana. Entonces dije, ¿por qué? ¿No? Ella es cristiana. Dije, yo no sabía que mamá era cristiana, ¿no? Era de la secreta, ¿no? Porque si mi papá se enteraba, pues le tocaba una tunda, ¿no? Y entonces... ¿dijiste tunda? Que le pegara, le iba a golpear. Okay. Le iba a golpear. Sí, en el otro podcast tenía en mi teléfono Google Translate, ahí listo. Entonces mientras estaban hablando ahí iba traduciendo cosas. No... Sí, es una palabra muy... O sea, porque también el otro que acabamos de grabar, que sale mañana con Israel García Vela, él es de Pachuca. Entonces pues habla así muy fuerte Pachuca y ando así como que tratando de entender. Perdón. Sí, la palabra es la iba a golpear. Sí, la iba a golpear. Por ser cristiana. Por ser cristiana. Entonces mi papá ya se había ido de la casa con otra persona, y entonces mi mamá fue con mi hermana a la iglesia. Y entonces yo ese día había ido a la iglesia, mis reuniones y demás, no había tomado curso de catecismo para dar, y me acuerdo que ella me dijo, mira, y fuimos, y resulta que esta iglesia tiene una casa aquí cerca, a 3 calles de ustedes, donde estudian la Biblia. Y yo estaba desesperada por encontrar esta palabra que marcara mi vida, desesperada, pero decía, ¿dónde me enseñan a leer la Biblia? Yo no sabía que en la iglesia había un grupo o algo donde te enseñaran a leer, a entender la Escritura. Así es que yo como que en mi corazón anhelaba que alguien un día pudiera enseñarme, ¿no? O poder tomar un curso, un algo, saber cómo leerla, cómo entenderla realmente. Y entonces cuando ella me dijo eso, como que justo tocó la necesidad más profunda que había en mí, alguien que me enseñara la Biblia, ¿no? Entonces me senté como el eunuco ese, ¿no? Que iba de camino, y entonces le dicen, ¿esto que dice aquí lo dice del profeta mismo o de alguien más, ¿no? Cuando iba leyendo Isaías. Y entonces yo necesitaba que alguien me enseñara. Y entonces eso me llamó mucho la atención. Me dijo, Aidan, ¿te enseña la Biblia? Pues, entonces yo dije, no, pero pues me la van a enseñar a su manera, ¿no? Y entonces, pues yo como sé que me están mintiendo, que lo que me dicen sea verdad. Me dijo, mira, me encantó lo que me dijo porque como que eso me dio una seguridad. Me dijo, tú ve, y tu Biblia y la mía es la misma. Tú ve, aprende, y todo lo que te enseñen vas y se lo cuentas al Padre. Si el Padre te dice que está mal, no lo vivas. Si te dice que está bien, te lo quedas.
Y yo dije, ay, pues súper bien, ¿no? Dije, qué tonta, ¿no? Porque pues claro que le voy a ir a contar al padre todo lo que aprenda, ¿no? Y me acuerdo que esa vez llevé a mi mamá a la iglesia. Bueno, esa reunión era un grupo en casa de estudio de Biblia. Llegamos, había yo creo unas 15 personas o algo así, 10 personas. Y me acuerdo que todavía cuando llegué, estaban hablando la parábola del sembrador. Y eso, cuando yo lo escuché, y de hecho el líder era Ernesto. Él no era pastor en ese entonces. Él era el ahí líder. es donde nos conocemos. Porque La primera vez que nos vimos. La primera vez que nos vimos. Yo ya era líder de jóvenes, la iglesia era pequeña. Éramos como unas 40 personas. Como 50, 40. Sí, o sea, la iglesia estaba el pastor Chiquita. y yo era líder de jóvenes y era responsable de ese grupo de casa. Y yo estaba enseñando la parábola del sembrador y ella llegó como invitada, ¿no? Entonces, cuando yo la vi con su mamá, Dilo. me encantó. Suéltala. Vi la sonrisa y dije, Sí, la verdad es que me gustó, me gustó. Ella iba en la ya estabas universidad. distraído, se te olvidó que ibas a enseñar a los Sí, jóvenes. no. hasta Terminé eso que- dando yo el bosquejo, no es cierto. No, hasta eso, pero sí, la verdad es que la vi y me gustó. Ella iba en la universidad. O sea, me llamó mucho la atención, ¿no? Su manera de vestir, era como muy hipiosa, como Ay, muy... no hipiosa. No hippie, como muy... Bueno, Como fresona, ¿no? Sí, la palabra es como fresa. Estaba en diseño gráfico estudiando. Entonces me vestía así fresa, tenía como un mechón morado. Como me resaltando lo su trenzaba. vestuario y todo, ¿no? Así Pero me bonito. vestía muy Y entonces ahí fue donde yo la ubiqué. Y yo seguí normal, ¿no? Yo enseñé lo que estaba enseñando. Éramos como 10 personas y al final le di la bienvenida y a su mamá y la invitamos a la iglesia. Digo, ahí platico mi parte, ¿no? Para mí fue como, qué buena onda, ¿no? Y ya, eso fue lo que yo vi, ¿no? Obviamente yo la vi, me gustó, pero pues nada, o sea, nada que ver, nada. Yo era muy tranquilo. Sí, eso sí, ni Y una hasta ahí señal de nada humo más, me ¿no? dio. Sí, no. Ni una señal de humo. Yo creciendo, la verdad, o sea, les conozco desde que fui muy, o sea, antes de que ni siquiera mis papás se habían casado, no tanto. No, O sea, no tanto. Un yo poco. como unos 2-3 años. Sí. Ajá, Ajá. exacto. Pues yo siempre crecí como que ustedes son al revés. Que el pastor me daba pena. O sea, no me daba pena, pero que es que estoy traduciendo, muy intenso me cayó. Y usted me cayó muy así divertida, calmada y así. Y luego en que llego aquí, hicimos un trabajo con ustedes hace como 2 años o algo así. Y veo que la pastora aquí, usted acá. Y el pastor es bien tranquilo, es bien calmado, es bien nunca... Yo pensaba que era muy tenso, que era muy... acercas con él y eso muy... Porque había visto unas transmisiones y como predica y muy así... Pero es al revés, él es muy tranquilo y la pastora me da miedo hablar con ella. Sí, Ya casi no, pero a veces digo, Sí, no, somos opuestos. es que está muy intensa la pastora. No. sí, somos Y opuestos. hasta creo dije a Sammy Jackie, dije, ¿está enojada? No, digo, ay, Así es que- ella. Soy intensa. no, entonces cuando dices eso, no, la verdad es que el pastor es bien tranquilo. Perdón, Ella sí, yo era muy ya tranquilo. no debo interrumpir tanto. Pues, Ella es, y lo era en ese tiempo más todavía muy alegre, muy Muy extrovertida, muy relajienta, muy divertida. Le he bajado un poco. Yo era muy tranquilo, yo era muy, o sea, Mucho como más tímido, sí, callado, mucho más cerrado, reservado, más introvertido. Totalmente introvertido. como observando, ¿no? Así bien. Sí, Exacto. muy observador de las cosas. Ese día entonces así fue como ella llegó. Y bueno, pues sin saberlo, bueno, Dios finalmente usó la palabra que compartí. Sí. Y eso fue como su verdadera Conversión. encuentro con Mi encuentro Jesús con que Cristo tuvo. fue ese día. Porque, bueno, te comento que cuando entonces yo oigo lo que está él compartiendo, dije, esa ya me la sé, ya la he escuchado como 3 veces en la iglesia, ¿no? Entonces ya me siento, pero lo que nunca había escuchado era la aplicación de la palabra en tu vida. Eso jamás, era como, siempre sales de la iglesia como diciendo, ok, pues la palabra de hoy al final del día siempre es pórtate bien, ¿no? Como una historia o bonita, cambia, ¿no? o una historia bonita, pero nunca como que ver la aplicación. Entonces esa parábola a mí me quebrantó muchísimo. De hecho, esta semana en el devocional estamos viendo la parábola del sembrador, estamos viendo las parábolas durante el año, y esta semana toca la parábola del sembrador, y quise escribirla porque esa parábola es mi testimonio de conversión. Fue la que me llevó a los pies de Cristo, y fue justo lo que yo decía, un día voy a escuchar algo que me va a quebrantar de tal manera, que me va
a alejar del pecado, un pecado que mucho tiempo quise dejar, luchaba contra el pecado, pero siempre terminaba cayendo en pecado, y eso fue lo que me apartó, ¿no? Ese día Dios me alcanzó, Dios me habló ahí mientras Él ministraba, y Él decía, ya sabes qué tipo de tierra eres, ya cuando Jesús explica los tipos de tierra, ahora piensa por un momento, decía, ¿qué tipo de tierra eres? Y me acuerdo que cuando yo pensé todavía dije, hijo, yo soy la que cayó en piedra, o sea, ni espera, o sea, piedra, o sea, no hay esperanza, no entra la semilla en la piedra, ¿no? Y dije, híjole, pero como no conozco aquí, seguro van a preguntar, ¿tú cuál eres? Dije, ahorita van a empezar a preguntar, a ver, ¿ya pensaste tú cuál eres? ¿Tú cuál eres? Y cuando lleguen conmigo, pues yo no les voy a decir que soy piedra, ¿no? Porque en ese momento Dios me dijo, tú eres piedra. Porque aun cuando le enseñas a los niños, porque yo era catequista, jamás has dejado que esa palabra toque tu corazón. ¿Catequista? Sí, es quien enseña, prepara a los niños para hacer su primera comunión en la Iglesia Católica. Y entonces yo... A lo mejor sabía que era solo que sí, que enseña el catecismo, que es la enseñanza. O sea, en inglés conozco pues todos los frases sí. y términos en católico. Ok. Entonces, cuando él me dice esto, yo quería llorar, ¿no? Fue algo que me confrontó muchísimo. Y yo dije, híjole, ahorita seguro van a preguntar, ¿no? Pero si preguntan, yo voy a decir que soy... pues la de entre cardos y espinos, ¿no? O sea, porque esa quiere crecer, pero los cardos y espinos, que son los afanes de la vida, que al final del día era lo que yo sentí que me pasaba, pues caes otra vez, ¿no? Te secas, no das fruto, ¿no? Entonces dije, pues si preguntan, yo voy a decir que cardos y espinos, pero piedra no, ¿no? Y entonces él dice, muy bien, abran sus ojos, ¿ya pensaron qué clase de tierra son? Dije, aquí viene la pregunta, estoy lista, ¿no? Para mi mentira, ¿no? Y entonces dice, muy bien, ahora vuelve a cerrar tus ojos y dile a Dios qué clase de tierra eres. Y me acuerdo que cuando cerré los ojos, Dios me dijo, ¿qué? Así, mira, apenas quise así, habló a mi mente y me dijo, ¿qué? ¿A mí también me vas a mentir? ¿A mí también me vas a decir que eres cardo y espino? Cuando yo te acabo de decir quién eres tú. Y me dijo, fue al punto, ¿sabes lo que hiciste? Y yo le dije, sí. O sea, cuando uno te cacha y ya estás ahí. O sea, ya estás contra las cuerdas, a él lo tienes de frente y no hay salida. Se llama en inglés Deer in Headlights. Ni tengo ni idea cómo decirlo en español. Okay. Quizá uno de estos que habla inglés en la cabina lo grita, pero nada, mejor no. Entonces, pero es como que un animal cuando está como caminando. Acorralado. O sea, corre la calle y luego llega un carro y ve y se asusta el carro, entonces es así como que... ok. Eso es deer in headlights. Entonces, pues, cuando te cachan andas así como que... Así fue. Y entonces fue al punto directo y me dijo, ¿sabes lo que hiciste? Y en ese momento sabía de qué estábamos hablando, del pecado que me había llevado a tocar fondo. Y yo le dije, sí. Y fue directo y me dijo, ¿sabes lo que hiciste? ¿Sabes cómo se llama? Me dijo, sí. Y me dijo, ¿sabes a dónde vas a ir? Esas son las preguntas que siempre quieres saber. ¿Iré al cielo o al infierno? ¿O hice esto? ¿Alcanzaré perdón o no? Fue directo y me dijo, ¿y sabes a dónde vas a ir por lo que hiciste? Y en ese momento supe a dónde iba a ir. Y no era al cielo. Y en ese momento sentí algo que bajaba de mi vida y perdía la esperanza. Y entonces sentí como si estuviera dentro de un elevador, todo mi ser por dentro. Yo creo que era mi esperanza. Y sentí como si bajaba lentamente para entregarme al infierno. Y en ese momento él dijo, yo ya no abrí los ojos, pero él dijo, yo quería llorar, yo sentía que me moría, es horrible perder la esperanza. Y él dijo a todos, ¿ya le dijiste a Dios qué clase de tierra eres? Dijo, muy bien, ¿y por qué ahora no le dices ahí donde estás? Dile que te cambie. ¿Por qué no le pides que cambie el tipo de corazón que tú tienes? Porque sabes, la palabra dice que él puede quitar el corazón de piedra y darte un corazón de carne. Y él me había dicho, tu corazón es piedra. Y en ese momento cuando yo solo lo escuché hablar, pero en eso Dios habló otra vez a mi cabeza y me dijo, ¿quieres eso? ¿Quieres que te dé una oportunidad? Porque yo puedo hacerlo. Yo tenía claro ya, y sabes que fue horrible porque no tienes ni cómo defenderte. Sabes que lo que Dios te está diciendo es un justo juicio. Es lo que mereces y tú lo sabías. Tienes la duda, quizá, porque después ya haces lo que quieres, pero al final siempre quieres que Dios te perdone, ¿no? Pero yo sabía que era un justo juicio. Y entonces cuando él me dijo, ¿quieres que lo haga por ti? Yo tengo el poder de cambiar tu corazón de piedra por uno de carne. Y me acuerdo que en ese momento como que se separara el elevador dentro de mí, que iba directo al infierno. Y yo le dije, sí lo quiero. Y si tú me das una oportunidad, yo te voy a servir el resto de mi vida.
voy a vivir mi vida para ti. Y ese día fue el día que yo le entregué mi vida a Cristo. Y a partir de ahí jamás fui al Padre a comentarle lo que había aprendido. Nunca volví, yo solo moría de ganas por ir a otra reunión y a otra reunión, y empezó a manifestarse mi sed de Dios. Pero cada vez que yo iba a la iglesia, bebía y bebía y bebía agua viva para mí. Como 3 meses después me acordé de la iglesia católica y volví, pero a predicarle al Padre, el cual me bateó. Y entonces me dijo: yo sé que no eres tonta, te vas a dar cuenta dónde estás y que no hay fundamento, y un día vas a regresar. Y le dije: efectivamente, yo voy a buscar, y si me equivoco voy a volver, pero si encuentro la verdad no me va a volver a ver. Y nunca me volvió a ver, porque la verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y lo encontré ese día. Pregunta, pero antes de la pregunta, lo que dice el Padre es muy chistoso, porque yo tengo amigos católicos y me dicen: es que pues voy a ir a confesión, y digo: pudieras nada más pues orar unos 5 minutos y luego vamos. No, es que no puedo ir porque tengo que ir a confesar. Pues nada más te metes en el cuarto y oras tú directo con Dios. No, es que así no funciona. El Padre interceda por mí. No, eso es la Virgen. La Virgen, digo, ¿y oras a la Virgen o qué? No, interceda por mí. Pues, ¿para qué? ¿Para qué necesitas el del medio? ¿Para qué? Entonces, bueno, eso es parte de catolicismo, que no es catolicismo. Que no Catolicismo. Es, perdón. Fíjate, Itan, te voy a interrumpir, pero un día, siendo cristiana, un día alguien que estaba en la iglesia y era nuevo me decía: tú que fuiste católica y ahora eres cristiana, ¿cuál es la diferencia? Finalmente, si conociste de Cristo, ¿por qué no te quedaste con Cristo en la iglesia católica? Muchos piensan que el católico es otra denominación. Es otra religión. Pero no. Aquí el punto es, y me decían: ¿por qué no te quedaste con Cristo en la iglesia católica? ¿No? Entonces yo le dije: mira, finalmente una religión no te va a salvar. Quien te salva es Jesús. Y tú eliges la religión donde te van a enseñar esa salvación y cómo agradar a Dios. Entonces realmente yo pues di mi tiempo y vida en la católica y nunca me lo enseñaron. Y el primer día que pisé la cristiana me lo enseñaron, lo entendí, lo recibí, lo aprendí, me transformó, y yo quería más de eso. Así es que yo decidí dónde quería estar aprendiendo, quién quería que me guiara en ese camino que ahora conozco de Cristo a la vida eterna, ¿no? Entonces me decían: ¿cuál es la diferencia entre el católico y el cristiano? Y mire, ¿sabes cuándo me lo dijo? Apenas que iba a tomar posición para pensar, cuando Dios igual habló a mi mente esa ocasión, y Él mismo me dio la respuesta que yo dije: wow, pero es cierto, habiendo vivido en los dos lados es cierto. Y entonces esta era la respuesta. En la iglesia católica siempre te enseñan a pedir perdón por tus pecados. O sea, pecas, te confiesas, te dan una penitencia de rezos que tienes que hacer, los haces, vas el domingo y comulgas, que es cuando tomas la hostia, y Cristo vuelve a entrar. Pero cuando pecas, Cristo se sale, entonces tú tienes que ir a confesarte con el Padre para que te dé una penitencia de rezos para hacerlos y estar listo para recibir otra vez la comunión el domingo en Cristo, que va a entrar a través de la hostia. Cristo entra, pero cuando pecas se sale, y así es toda tu vida. Entonces toda tu vida te enseñan a pedir perdón por tus pecados. Pero como cuando yo entendí esto, yo decía: pues muchas veces apenas te metí en la hostia, te volteas para ir a tu lugar, vas caminando así con tu cara de santo porque tienes la hostia adentro, así, y de repente pasa alguien y dices: esa chava, ¿qué onda con su minifalda en la iglesia? Ups, acabo de juzgar. Se acaba de salir Jesús y todavía traigo la hostia atorada en el paladar, ¿no? Porque el pancito se te pega, ¿me explico? Entonces, pues ya pequé y todavía no llego a mi lugar, imagínate. Y Cristo pues entra y sale todo el tiempo. Entonces yo decía: la diferencia es que en la iglesia católica te enseñan a pedir perdón, pero en la iglesia cristiana yo aprendí a arrepentirme del pecado y dejarlo atrás, a soltar el pecado. O sea, te enseñan cómo renunciar al pecado, no vivir una vida pidiendo perdón, como dice la palabra, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y normalmente, a veces, incluso a mí me pasa, y tan que cuando es temas así de la iglesia tradicional católica, pues yo tampoco sé mucho, ¿eh? Y a veces le pregunto: oye, ¿cómo es esto? ¿Y cómo es esta forma? ¿Por qué hacen esto, no? Y es interesante, ¿no? Realmente todo tiene que ver con nuestra relación con Jesucristo, ¿no? No tanto otra cosa. Pero así fue como ella, bueno, regresando un poquito al punto, yo la conocí, siguió en la iglesia. O sea, el encuentro que ella tuvo con Jesús la llevó a regresar, a continuar en la iglesia. Entonces, ¿ese encuentro fue antes o después de que se conocieron? Ese día nos conocimos. Ese día yo la vi por primera vez. ¿Te pasó todo? Era cuando yo entré a la casa, porque era una casa, él daba el tema de la parábola del sembrador, y en esa casa, mientras él predicaba y él decía... Él te salvó.
Por Piensa decir qué algo. clase. Mi hermana me había predicado hace como 2, 3 años Sí. y yo recibí, pero no entendí porque me dijo, muy bien, ahora eres cristiana. Entonces yo dije, no sé qué es eso, eres salva. Entonces yo dije, salva, Sí, como de la bala de oración salva, y como bala de repite y- salva De hecho, o qué es tengo, salvo. tengo una amiga que pues no Y yo cree en dije, nada. no sé, pero soy católica. Tengo una dentro amiga de que mí, pues no cree en hasta ese nada. día. Le dije, nada más buscando algo de la iglesia. Y le dije, pues luego se volvió salvo. Dijo, ¿salvo? Dijo, sí, luego, salvo, y como que se rió, como que estoy exagerado. Dije, pues bueno, pues tú ya. Pero bueno, la verdad me encantaría hacer varios podcasts del Papa, de todo así profundo, del ridículo que es catolicismo. Tengo otros 7 días, quizá lo hacemos, pero no sé. Eso es detrás de la grabación, hablamos acerca de Ya eso. sería Pero verlo. en este momento vamos a hablar de la visión de la iglesia. Pero primero, si nos puedes platicar, ya eres salva, dejaste todo eso de... Bueno, iba a decir payaso de catolicismo, pero quizá es demasiado ofensivo. Ofensivo. Entonces, pues ya se conocen. ¿Cuál era como la misión de Sandra o la misión de Ernesto? O sea, lo que viendo 10 años, 20 años, es más como que pues a donde Dios me llama, o es como que no me gustaría hacer esto, siento que Dios me está llamando, Sí. o algo así, y luego cómo se mezclaron. Fíjate que fue interesante porque en mi caso, Porque todo esto tiene que ver con la visión de la iglesia. claro, yo tenía, desde los 17 años, yo tenía claro lo que quería hacer con mi vida. O sea, yo quería servir a Dios. Mi papá fue pastor y él pastoreaba en una iglesia. En ese tiempo el lugar era grande, la iglesia era grande. Y yo me acuerdo que tal vez tenía los 15, 16 años. Yo me subí a la plataforma de chavillo, de niño. Nadie me veía porque ya cuando no había nadie, mi papá andaba por allá y yo me subía. Y yo me veía, me paraba en el púlpito, cerraba los ojos y me imaginaba predicando. Era un niño, o un chavo, un adolescente. Entonces, ¿Jugaste iglesia? ¿Nunca jugaste iglesia de niño? sí, claro. Por ejemplo, mi tío y mi papá, según agarraron como un Lego, como un Muñequitos. figura Sí. y lo pusieron al frente. Que eran y los como que les armaron unos compartían. como sillas y así. Yo jugaba de niño como donde va mi ropa. Debajo de ahí pues es un garaje de estacionar y el de basura es un drive-thru de McDonald's o algo así. Yo iba así como de creativo. Pues mi papá y mi tío hicieron eso de jugar iglesia. Sí, sí, ¿Hacías sí. eso? ¿O- Sí. O sea, pero ya cuando tenía como 17 años realmente sabía lo que quería. Yo quería servir a Dios, yo quería ser pastor, pues servir al Señor. Me metí a un instituto bíblico, estudié la palabra. Y entonces eso se fusionó en mi vida, como también decía, yo me tengo que casar con alguien que quiera servir a Dios. O sea, yo entendí lo que era, pues no lo tenía tan claro, como ahora puedo decir el yugo desigual, pero de verdad yo decía, la persona con la que me voy a casar tiene que amar a Dios y estar dispuesta a servir a Dios. Ahora, te platico, en el contexto donde yo crecí en la iglesia, que era una iglesia tradicional, de corte pentecostés, yo veía cómo los pastores realmente padecían por el Señor, ¿no? O sea, en ese tiempo, el movimiento pentecostés que inició aquí en México, pues más o menos en el año 1900, estamos hablando de casi 100 años atrás, 1900, y en ese movimiento es donde mis padres conocí, mis abuelos, desde mis abuelos, pero yo veía que los pastores sufrían, realmente padecían por causa del Señor. O sea, su vida era muy limitada, su economía, sus finanzas, lo que hacían lo hacían por amor a la obra. Mi padre, siendo pastor, toda su vida trabajó en una empresa porque él mismo nos decía, hijos, yo quiero darles lo mejor. Y yo veía que si él, siendo pastor, no podía mantenernos, ¿no? Porque la iglesia era como muy humilde, la gente no estaba acostumbrada o enseñada. Hice como 40, 50, ¿no? Sí, como exactamente. Entonces, esa era mi onda. Yo decía, bueno, voy a servir al Señor y estoy dispuesto, o sea, yo voy a padecer por el Señor. Decía, si me caso con alguien que no ame al Señor y quiera servir, va a ser un problema. Entonces, yo de joven, había muchachas que conocía y yo miraba si realmente tenían ese amor y visión por el Señor.
Y yo veía cuando platicaba con ellas que, pues no, a veces era como sus sueños, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, acabar mi carrera, viajar, o sea, cosas que no están mal, pero no era lo que yo Pues quería. lo normal, como Lo normal. viajar, así como mochila. Exacto, o sea, soy cristiana, yo amo a Dios, pero leve, o sea, yo vengo a la iglesia. Quiere divertirse primero. Exacto. Como que luego hago cristiano, ¿no? Porque Y entonces eso a mí, en el caso de chicas, pues no me desenamoraba, por llamarlo así. O sea, no me llamaba, ¿no? Cuando conozco a Sandra, primero, la verdad es que cuando la vi me gustó físicamente. O sea, sí, es guapa, es bonita y era muy, muy bonita, ¿no? Me gustó. Pero cuando la empecé a tratar como amiga y tan, empecé a ver su corazón y lo que decía hace rato. Ella en un momento expresó conmigo como amigos que ella quería servir a Dios, que ella quería dar su vida por Dios, que ella estaba dispuesta a sufrir por causa del Evangelio. Y eso fue como un segundo punto donde yo me enamoré de ella. O sea, cuando ella te dijo eso, dijiste, ¿y qué haces mañana o qué? Así que ya listo, ¿no? O sea, prácticamente yo dije, es ella, porque yo sé que, entonces yo de hecho, cuando yo hablé con ella para empezar una relación de cortejo, yo le dije, esta es mi visión. Yo voy a ser pastor. Y me acuerdo que le dije, la invité a cenar unos taquitos en un restaurante, ¿no? Bueno, una fondita, ¿no? Y yo le dije, mira, yo quiero servir a Dios. Tal vez vamos a padecer, no te puedo ofrecer muchas cosas porque mi onda es servir al Señor, vamos a vivir por fe, que Dios nos va a ayudar y entonces yo quiero casarme contigo. Y entonces, ¿Pero cuánto tiempo llevaban conociendo en eso? fue muy rápido. Yo tenía como 6 meses en la iglesia y yo me pegaba mucho a él porque yo decía, él era el líder de jóvenes, en ese entonces no era pastor, el líder de jóvenes predicaba en el brazo derecho del pastor, pero no era pastor todavía. Y entonces yo me pegaba mucho, todos los jóvenes se pegaban a él, porque él tenía no solo mucho que enseñar de la palabra, pero su vida era un modelo de vida que todos queríamos tener. Entonces yo me le pegaba mucho porque decía, tengo que como borrarme el cassette de la Iglesia Católica y resetearlo y regrabar en él la onda cristiana, porque no quiero un día, porque yo quería servir, pero no quiero un día queriendo servir, decir algo incorrecto, porque estoy mezclando lo que traía atrás de la Iglesia Católica con los principios de la palabra de la Iglesia Cristiana. Entonces, yo me le pegaba mucho y le preguntaba muchas cosas, muchas dudas y me enseñaba, de todos los temas hablábamos, de autoridad, de esto, de la fe, de todo, ¿no? Entonces, él me comenta, ¿no? Que él le había dicho a Dios, mira, yo te voy a pedir 3 señales para saber quién es con la que me voy a casar, porque él no tenía novia, era muy serio. ¿Cuál era tu edad en eso? Tenía como, para esa edad, 20, tenía como 20 años, no, 19 años. ¿Y Sandra? No, miento, espera, 20 tenías. 20 años. ¿Y Sandra igual? Igual, 21 años. Yo 21. Entonces llevaban 6 meses conociendo. O sea, así en corto es... O sea, el punto a que quiero llegar es cuando la dijiste eso, de esto quiero, ¿cuánto tiempo llevaban realmente conociendo y relación y así? No, te estoy hablando de 6 meses que yo acababa de llegar a 6 la meses. iglesia, a esa reunión que te dije, donde él compartió, yo me convertí. O sea, saber esa que uno, fecha había saber pasado que uno y el otro 6 meses. existen. Y luego al conocer como 6 meses. ¿no? O sea, yo la conozco, a los 6 meses yo me aviento a decirle que yo quería... O sea, quería casarme con ella, quería a una relación seria Para casarme. ¿Cómo reaccionaste? Hijo. Bueno, y te interrumpí. Es una historia muy No, larga, ya. pero al final, o sea, cuando nos conocemos, al año la pedí para casarnos y al año nos casamos. Desde Así que fue de nos rápido. Lo dijiste así 2 como que años. no manches. No, Fue rapidísimo, Fue como o sea, que fue sí, claro. rapidísimo, pero fue padre, porque la verdad yo sabía que era ella, porque me enamoré de ella en su físico, en su corazón, y mis padres estaban de acuerdo, sus papás estaban de acuerdo, nuestro pastor estaba de acuerdo, entonces fue muy padre. Nos casamos jóvenes realmente, nos aventamos. En fe, porque él era Pues sí, mensajero, donde sí, trabajaba. no teníamos era mensajero. no teníamos muchas cosas. ¿Eras qué? Mensajero. Trabajaba como mensajero en una empresa pequeñita. Llevando papeles a las oficinas y documentos para el banco y para acá. Sandra estaba acabando la universidad, yo estaba acabando el Instituto de Teología
Y así fue que nos casamos, creyendo en que Dios nos iba a bendecir, y la verdad no teníamos grandes sueños materiales, ya me explico. O sea, como que éramos felices con lo que teníamos. Nuestra pasión era Cristo y éramos felices con eso, ¿no? Y así fue. O sea, 1 año, 2 años de conocernos, y así arrancamos en la visión. Ahora, la visión que como pareja que quieren como ser, pareja tomamos, quieren ser pastores y quieren servir. Eso fue la esa fue la, y eso es lo padre, que por esto es precisamente este mes. En unos días cumplimos 30 años de matrimonio. Ándale. Sí, el 27 el de abril. 27 de abril. Cumplimos yo 30 que años. tengo 19 años. Eso está increíble. Sí. Ya mero nos alcanzas. No. En 30 años, Itán, nuestra pasión ha sido servir a Dios. Francamente, Es nuestra pasión. Dios ha sido bueno. O sea, Dios ha sido bueno. Dios nos rebasó, Dios nos... Entonces, ¿en qué momento fue? O sea, déjate. A veces tengo que tranquilizarme, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue que ustedes o sea, se metieron como pastores asociados y luego movidos a pastores principales? ¿O se fueron a plantar una iglesia? ¿O veo Mundo de Fe afuera? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue eso de la visión? Porque, o sea, vamos como conociéndolos y ya pronto con estos puntos terminamos y luego hablamos de cosas como definición de qué es iglesia, de cuál es la visión, así animados, todos salimos de aquí en las calles evangelizando, ya, pues ya, pero ustedes. En el proceso, nosotros recién casados, Sammy tenía 1 año, asistíamos a la iglesia donde yo era el líder de jóvenes, ¿no? Donde Sandra se convirtió, teníamos el pastor, pero por diferentes razones yo tomé una decisión de ya no seguir en esa iglesia, ya no seguir ahí, y entonces Dios nos movió para empezar la obra en nuestra casa. O sea, los domingos nos reuníamos con, ¿cuántos seríamos? 15 personas, más o menos, que eran como 15 personas. Así empezamos, digamos, La iglesia en casa. la iglesia en casa. Nuestra propia casa. Como una célula, ¿no? Como una célula. Ujú. Sammy tenía 1 año, o sea, te hablo de hace 20 cacho. No, perdón. Sammy tenía 4 y Joana acababa de nacer unos meses. Tenía. Ok, entonces hace 25 años más o menos. Más o menos. Ahí empezamos la iglesia. Dios nos fue respaldando y fuimos creciendo. Después ya rentamos una casita, ya éramos como 60 personas. Luego rentamos un salón de fiestas, ya éramos como unas 120 personas. Íbamos avanzando, y en ese tiempo fue cuando conocimos a tus abuelos, a los pastores Holland. Bueno, fue desde antes realmente. Fue unos años antes, fue cuando los conocimos. Y entonces nosotros seguimos, y él, el pastor Rafael, Como nuestra cobertura tuvo como una nuestro visión. pastor, tuvo un sentir, que fue cuando él nos propuso fusionarnos con otra iglesia, lo que era Mundo de Fe, aquí en la zona norte. No, nosotros éramos como, ya en ese momento, tal vez como 120 personas, no era una iglesia muy grande. Y la iglesia donde nos fusionamos eran como unas 300 personas. Como 250. 250, 300 personas. Y fue cuando nos fusionamos y nosotros quedamos como pastores asistentes. A lo mejor todo aquí se mezcla, ¿verdad? Porque fue cuando Enrique salió de esta iglesia para empezar Mundo de Fe Sur. Él sale para empezar Mundo de Fe Sur, y entonces la propuesta que el pastor Rafael nos hace Bueno, nosotros tenemos como 1 año que nos habíamos fusionado. Enrique estaba en esa iglesia ya. Y al año de fusionarnos nosotros con ellos, Enrique, Dios le pone en su corazón el empezar la iglesia Mundo de Fe Sur. Nosotros tenemos 1 año de habernos fusionado. Él va para el sur y nosotros nos quedamos en esta iglesia. Así es. Y entonces como asistentes. Pastores asistentes. Entonces ya era una iglesia como de 350, 400 personas más o menos. Y ahí estuvimos, no me acuerdo cuántos años, varios años. Como unos 7. Hasta que hubo otra situación complicada, y fue cuando tuvimos que tomar la decisión de continuar la obra, lo que es Mundo de Fe, ¿no? Tiene rato, tiene como 12 años. 12 años, ya como pastores principales, ¿no? Entonces así ha sido como la historia, ¿no? Siempre con la visión, ¿no?, de establecer el reino de Dios. Sí. y de avanzar, ¿no? De crecer, de desarrollar,
de discipular, de llevar pues la palabra del Señor, ¿no? Entonces tuvimos la experiencia, Dios ha sido bueno, de tener una iglesia pequeñita, ¿no? Y ser una iglesia pequeña siempre es padre. Es padrísimo. Es bonito, porque es muy familiar, es muy bonito, ¿no? Pero también fuimos viendo el crecimiento, ¿no? Y Dios ha sido Yo no bueno. veo iglesia chiquita. siendo neta, no lo veo. A ver, esa ha sido la fidelidad de Dios. Pero como dice nuestro pastor Holland, cuando vamos con él con algún problema, le dice a mi esposo, hermano, porque hay que dar el acento. Hay que darle. Hermano Ernesto. Hermano Por Ernesto. favor, hermano. Iglesia pequeña, problemas pequeños. Iglesia grande, problemas grandes. Pero gloria a Dios, porque siempre resuelve. Usted tiene que prepararse así, ¿no? Sí. Y hemos aprendido mucho de ellos. Ha sido una aventura también poder vivir este caminar en Cristo, pero teniéndolos a ellos como padres espirituales, como mentores, como consejeros, como amigos. Pero sobre todo siempre nos ha impactado la manera en que nos abrazan con su paternidad. Son padres espirituales profundos. Ya Y son como agradecemos 25 años, ¿no? 20 y tantos años que sí. somos. Para mí son abuelos. Sí. Para ti siempre van a ser abuelos. Es verdad. Pero ojalá un día puedas darte la oportunidad. Para mí son Pipa y Mima. Es verdad. Sí. Siempre es bien difícil, pero sí tienes que darte un día Pues la oportunidad de conocerlos obviamente como aprendo demasiado mentores. de ellos. Así me pasa a mí. Abuelos y papás son mentores. Así Así me nos pasa así pasa como con con Samuel. Sammy, ¿no? Sammy, bueno, yo soy el pastor Ernesto, ¿no? Y Sammy llega y Pero es soy su su papá, ¿no? Entonces es la confianza. Oye, papá, esto ya. Y a veces lo veo y digo, ay, hijo. Pero soy su papá y me gusta. Nómbrame pastor, porfa. No, me gusta que así sea la relación, ¿no? Soy su papá, eres mi hijo y así me gusta. No, yo sé. Pero digo, a final de cuentas así nosotros avanzamos y ha sido una aventura pues prácticamente toda la vida, ¿no? Como sirviendo al Señor. Tiempos difíciles, tiempos fáciles. Ahora pero ellos han pasado por mucho y obviamente hemos escuchado su historia. Ya llevamos como 39 minutos en esto ya. Okay. Está padre. Yo la verdad, ustedes ven podcasts que se cortan de volada, así, ¿no? Es muy raro que yo corte un podcast, casi nunca. Una vez tenía un vuelo y lo corté, pero la verdad es que es modificado a ellos. Entonces, si ellos quieren 4 horas, pues ustedes, pues ahí está, 4 horas de contenido. Pero, sí. Con toda esta historia, la verdad tienen una iglesia exitosa. Y yo lo vi como... la primera vez que llegué fue Dimensiones de hace como, no sé, 2, 3 años, 4 años. Antes de eso, la verdad, no había ido. Quizá de niño, pero la verdad no, nunca. Entonces yo había visto como fotos en redes sociales, así del escenario y todo. Pero no me hace tan grande. Y luego me enseñan como... Porque es horizontal el santuario. Sí. Y luego me enseñan como ángulos y digo, pues no. Y entré a Dimensiones y dije, no manches. Y que veo hasta allá y hasta allá. Y no, está la verdad impresionante. Y la entrada que Sandra sí sabe decorar. No manches. Está impresionante. Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, primero, se puede definir qué es la iglesia. Es así como... alabanzas, luces, así divertido, es la iglesia, es la familia, es un edificio o no, o vas, estoy preguntando, no diciendo, Sí. o la sacas contigo en donde vas, nosotros somos la iglesia, o sea, ¿cuál es la iglesia para ustedes, para dar la definición ya fija y luego nos metemos en pues la visión más profunda? Bueno, yo como lo veo es la iglesia, obviamente somos cada individuo, ¿no? Que ha creído en Jesucristo, cada persona es la iglesia, ¿no? Y yo veo como que todo lo que tenemos, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Como el lugar, ¿no? El auditorio y todas las luces y todo lo que podemos añadir, simplemente es como el lugar, ¿no? Donde nosotros podemos preparar para que la gente pueda sentirse bendecida. Es como una casa, es como tu casa, ¿no? O sea, yo creo que todos nosotros, o así tendría que ser, tu casa es el lugar donde te gusta estar, ¿no? Y a veces tienes tu sillón favorito o a veces encuentras lugares bonitos donde quieres estar ahí. Yo pienso que cuando tú estás edificando un lugar, no hablo de la iglesia como el edificio, pero un lugar para que la gente llegue, siempre vemos como esa parte donde la gente quiere estar, ¿no? Quiere asistir. Y no solamente es tecnología, sino es aquello que a las personas les gusta estar, ¿no? Pues hablando de decoración de la pastora, entrar
es como un mercado, es como un... No mercado, el mercado está mal, es como No, un... sí, como un lugar, exacto, y a eso iba. Entonces, así como que cada como estilo aquí, otro estilo aquí, la cafetería y luego al lado hay como la librería que es estilo completamente diferente. O sea, es muy como... Sí, Y ahora tienen las fotos de Iglesia en Casa así como Así todos es. así Claro. padres mezcladas. así es. Bueno, la idea de este lobby fue, cuando entrábamos aquí a limpiar, al principio decíamos, ¿qué vamos a hacer con tanto espacio? Aquí ¿no? vamos a insertar, ¿insertar es palabra? Ajá, Insertar video. Entonces, en que terminamos, voy corriendo, grabando video del lobby. Entonces, mientras hablamos, ahí va corriendo el video para que entiendan. Ok. Ok. Entonces, cuando llegamos a este lugar decíamos, ¿cómo vamos se nos hacía enorme, ¿no? Y Muy rápido enorme. encontramos, en el camino encontramos cómo, pero simplemente son cuatro bodegas y una de ellas solo es el lobby, ¿no? Entonces decíamos, esto es muy grande, ¿qué vamos a hacer con tanto espacio? Y entonces entendiendo que ese era el lobby, era el espacio de la capacidad de lo que está dentro del auditorio y cuando sale ocupa todo el lobby, entonces dijimos, lo mirábamos y como nuestro nombre es Mundo de Fe, dijimos, bueno, pues esta se ve tan grande que parece una avenida, le vamos a poner Faith Avenue, la avenida de la fe. Y la decoramos como una calle parisina. Entonces, aún para entrar a los baños pareciera que entras a una tienda, como cuando estás en un centro comercial o en París, en las Sí, calles. tiene esto del techo. Sí, entonces cuando vas caminando a la librería, tiene sus lonitas como de tiendas parisinas y para entrar a otro baño es otro tipo de lonas, de cortinillas para entrar como si fuera otro negocio y cuando entras a jóvenes tiene otra cortinilla y así. Pero déjame comentar hacemos algo la idea. rápido porque la idea es esta. Cuando nosotros entramos y precisamente hablaba de eso, yo veo que el lugar es un lugar donde la gente Se siente a gusto. quiere estar, donde, como en tu casa, ¿no? La gente quiere llegar, quiere estar a gusto, ¿no? Y una iglesia, nosotros, o al menos así yo lo veo, debemos de Cobijar a la gente. cobijar a la gente y tener ese lugar donde la gente llegue no solo a la reunión, sino llegue a estar a gusto, ¿no? O sea, por Ahorita ejemplo, por la pandemia es perdón. complicado, pero el domingo, por ejemplo, es tan padre porque la gente en este lobby, al terminar había sillas, había bancas, había una cafetería, entonces la gente se queda a platicar. a convivir. Me acuerdo la expresión que cuando entramos aquí una vez, Hugo Martínez, algunos lo conocen, el esposo de Tati, Hugo Martínez. Si no has visto Church Talk con Tati Martínez, la oración. Ok, él nos dijo, cuando vino nos dijo, wow, él fue el que dijo, aquí puede ser como un lugar donde, y él dijo esto, donde la gente venga porque a la gente le encanta la chorcha. Así nos dijo. O sea, la chorcha es la expresión de el platicar, el estar a gusto. Relajarte, sentarte, Dice, convivir. Pon uno aquí porque a la gente le encanta la chorcha. Y entonces dije, sí es cierto. O sea, no solo venir a adorar, a buscar, como vengo, me siento, me paro y me voy, sino el lugar donde yo estoy sentado, platicando, tomando un café, me siento a gusto, la gente está sentada. Y eso es lo que yo veo en la iglesia. Por eso yo digo, la iglesia definitivamente es cada persona, cada individuo que ha aceptado a Cristo en su corazón, pero yo soy responsable como pastor de crear un lugar o de trabajar en tener un lugar donde la gente se sienta cómoda, donde la gente a lo mejor No se la quiera misma ir. silla, no una silla incómoda, no una silla fea. El aire, estamos trabajando con el aire, ya lo viste, y estamos pensando, ya traigo a Samuel aquí. Ahorita tengo un... Aquí lo traigo. Oye, Sam, ahorita tengo un calor, ¿eh? Ando así Sí, como... sí. Ahorita A Samuel lo traigo aquí. ando como... por el calor me está poniendo Así cansado. es. No Papá manches, está- Samuel me dice, papá, el aire. Necesitamos poner el aire bueno, un buen aire. Entonces, lo que tenemos dio Es para aire lo lavado, que ¿no? dio El que para lo usamos que ahora. necesitábamos. Entonces, Necesitamos más. las luces, todo, o sea, todo para que la gente llegue, ¿no? Y un auditorio de niños, ¿no? Que ahorita no se está usando, ¿no? Pero para que los papás cuando llegan vean un lugar padre para que sus hijos puedan Aprendan, aprender, reciban. recibir. Baños cómodos, baños limpios. Limpios. O sea, un lugar, o sea, todo eso es como que tu casa, ¿no? O sea, mi casa no tengo cochino, no tengo sucio, no tengo. O sea, es un lugar donde yo quiero estar. Termino ahorita y me voy a mi casa y me O sea, gusta estar en mi exacto, casa. cuando tú estás en la calle, por ejemplo, nada, mejor me voy a la casa. Exacto. O sea, o tienes que ir al baño. Nada, mejor me esperas a la casa. Exacto. ¿Sabes qué ¿Quién nos sabe? pasó una vez así? Una vez nos pasó con alguien, ¿verdad? Así, especial y todo.
del ámbito cristiano, y recuerdo que cuando llegaron aquí nos saludaron y la esposa dijo, ay, no sabes, dijo, ¿no tienen el I-20 ustedes? Y le digo, no, hasta me explicó que era un I-20, ¿no? De calidad y de Control de todo esto, calidad. control de calidad. O sea, ¿I-20? I-20 es un control de calidad que dan a las empresas que cuidan los detalles y la calidad. Internacional como de calidad. Una certificación. Esos Entonces le dije, no procesos, sí. sabía lo que era, me explicó. Y me dijo, estábamos fuera, en otro lugar, y me andaba del baño. Entonces le dije a mi esposo, voy a ir al baño. Y entonces ese que fue y salió y regresó y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, dice, no me gustó el baño, me aguanto porque no, está horrible. Y le dijo, espérate, ya en media hora nos vamos a Mundo de Fe y tú sabes qué baños hay. Entonces eso a mí me impactó tanto que, o sea, que hasta esperen para ir al baño porque ya vienen de camino y quieren llegar a usar nuestros baños. Y dices, o sea, pero porque sabes, y no es eso la iglesia, pero yo sí creo, la iglesia son las personas y la iglesia la hacemos dentro de las paredes y fuera de las paredes, porque realmente la iglesia es amar a la gente, buscar a la gente, ministrar a la gente, acercar a Dios, a la gente hacia Dios. Eso es la iglesia, predicar el evangelio. La iglesia se trata de Jesucristo y del privilegio que nos da de cuidar a su rebaño porque no es nuestro, es su gente, pero también cuando hacemos esto por la gente queremos hacerlo con excelencia. Entonces todo lo que hablamos de la iglesia como material solo es hacerlo con excelencia para él, ¿no? Y así fue. Entonces la persona llegó corriendo, la esposa de este pastor, y llegó corriendo, y cuando salí, entonces ya su alma descansada me contaba ese testimonio y cómo disfrutaba entrar al baño, ¿no? Y aún el tiempo que se hace en el baño no es como chin de aguilita o cómo me paro o no me vaya yo a ensuciar o cosas así que piensas, ¿no? O sea, lo hago flotando, no me bajo el pantalón porque se vaya a manchar. Todos esos detalles que hablan del amor de Cristo, porque lo que queremos lo que queremos que la gente vea no son las cosas materiales, pero en todo vean a Cristo y en la excelencia vean a Cristo, el amor de Cristo, el cuidado de Cristo y aún ser una inspiración. A veces hay gente que quizá no tiene ese concepto en su casa y no creció con ese concepto, pero cuando vienen aquí y ven las cosas limpias, ordenado, a veces hemos predicado cultura de la casa. Y entonces te enseñamos cómo usar los baños, cómo cuidarlos, cómo usar las cosas, cómo cuidar, y sabemos que estamos enseñando también cultura para su casa y que ven aquí algo bonito, nuevo, limpio y se van inspirados para también tener su hogar así y que sea un lugar acogedor donde está la presencia de Dios, no solo de una manera espiritual, pero lo de dentro tiene que reflejarse en lo de fuera. Así es. Amén. Entonces, conociendo de qué es la iglesia, en estos tiempos más bien de 2021, etcétera, pues sí hay lugares que están completamente como abiertos y ya, por ejemplo, Texas, la verdad, los casos son muy bajos y estamos pues ya sin cubrir ni nada, pero hay otros lugares encerrados, no saliendo de la casa, nada. Aquí es como semi los dos, como que pues... Sí. Pero en estos tiempos que, pues, la verdad, afecta a todo el mundo, ¿cuál debería ser más bien la visión de la iglesia o la visión de... O sea, ¿cuál es el motivo? Por ejemplo, si nosotros de familia somos la iglesia, salimos y vamos a la iglesia con nosotros, ¿cuál es nuestra visión esta semana de compartir la palabra o nada más orar o cuál es el propósito nada más bien? Quise hacer este punto. Hablaron antes, al principio, que me provocó escribir esto. Algo que siempre tienen que acordar es que cuando tú creces, haces cosas más padres de la iglesia. Por ejemplo, pandemia, ¿no? Transmisiones de calidad, gente viéndolo, no sé qué, estás subiendo cada vez más espiritual, cada vez más cercano a Dios, etc. También crece la guerra espiritual contigo. También, o sea, lo que mi abuelo les dije, o sea, iglesia grande, problemas grandes, o sea, porque sí. Cuando creces, pues también crezca pues eso de la guerra. Entonces, con la visión, tomando eso en cuenta, ¿cómo es que la gente debería manejarse? Más bien. ¿Tú contestas, mi vida? Yo. No, aclárame otra vez la pregunta. Sí, es que la veo como que viéndome, no sé. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, maestro? Yo lo entendí. O sea, entiendo como que, bueno, en el caso de nosotros como iglesia, todo este tiempo que hemos pasado, pues lo de la pandemia y todo, creo que nos ha sensibilizado y sí creo que ha pasado. Ha sido sí. Para bien, donde... ¿Sabes? Creo que ha sido como un filtro, no sé si es la palabra adecuada, filtro sí. que Dios ha permitido sí. para revelar el corazón de la iglesia. Y cuando decimos la iglesia es la gente. Y cuando hablo... Al 100%, sin la pandemia,
No, quién sabe a dónde hubiéramos ido, porque la verdad mucha gente estaba muy como... Muy light, exactamente. Muy demasiado al gusto de ya... Exactamente. Ya. Entonces, ¿Ahora qué? esto ha hecho que muchos que estaban con un corazón Más o menos. sin compromiso, en Se manifestó. en este momento se han alejado. En este momento han Se han regresado, enfriado. se han enfriado, pero quien realmente ha entendido que la iglesia es Él, y cuando tú como iglesia ofreces seguir adelante, ¿no? En el caso de nosotros podemos ver la fidelidad de las familias, la fidelidad de personas que aún desde sus casas se conectan, desde sus casas están conectados para las reuniones de hogar, porque seguimos teniendo reuniones de grupos de conexión, De estudio de la Biblia. Los Porque cursos. la gente de esta iglesia, hasta yo lo veo desde Dallas, son dedicados a esa transmisión. Cada conectan. servicio, puedo decir, va a haber esta cantidad de gente Sí. y ahí están. Están ahí, Sí. son fieles. Sí. Son fieles trayendo o dando sus ofrendas, sus Sí. diezmos. Sí. O sea, es impresionante Hemos cómo, visto la fidelidad cómo por de un la lado tú gente ves la a Dios. gente que tenía un corazón X, que venía nada más, se han alejado, alejaron. pero los que han pasado este tiempo de purificación han Sí. entendido que la iglesia es más que este lugar, ¿no? O más que un lugar. Simplemente estamos glorificando a Dios en donde nos toca. En este caso, en el hogar, encerrados o en un tiempo difícil. Como todo en el mundo, Sí. no ha sido fácil. La economía, las finanzas, los trabajos, los negocios, se ha caído. Todo ha sido muy difícil. Sí. Mucha gente ha fallecido, ¿no? O sea, como iglesia grande hemos tenido un impacto en ese porcentaje fuerte, ¿no? Ahora sí, como que buena respuesta. Me aclaré un poco más en la pregunta. Es más bien como la contestaste muy bien. Sí. Muy bien. Pero hablo de la iglesia cristiana en general. La iglesia en general. En total, la La iglesia iglesia cristiana. universal, sí. Su meta es ganar vidas. Claro. O animar a la gente. No. O qué tanto. Porque siento que pues, es buen tiempo para recordar. Claro. A esto estamos Claro. pues, vivos, ¿no? Ok, ya entiendo tu pregunta. Mira, Ahora sí. yo creo que la iglesia tiene que ser ambas cosas, pero la número uno es predicar el evangelio. Cristo viene pronto. Yo sé que lo han dicho desde los apóstoles, ¿no? Cristo viene pronto, pero Cristo viene pronto. Ese canto, Aquí el punto, viene ya. el punto aquí de verdad es vivir nuestra vida cada día como si hoy viniera Cristo. Tener siempre presente eso. Si Cristo viniera hoy, ¿me voy o me quedo? En el rapto, por ejemplo, ¿no? Si hoy viene, ¿me voy o me quedo? ¿Qué va a pasar, no? ¿Cómo me va a encontrar Él haciendo como mayordomo, dando cuentas de mi vida personal? Ni siquiera como pastora, ¿no? Eso es más responsabilidad, pero simplemente como hijo de Dios. Claro. ¿Cómo me va a encontrar el Señor? Entonces, yo creo que este fue un sacudimiento fuerte de lo que decía mi esposo, que hizo que el que estaba de verdad parado sobre la roca, vino la tormenta, porque esta pandemia ha sido una tormenta para un sacudimiento para nosotros, para cada uno. Entonces el que estaba firme se arraigó, el que andaba medio tambaleándose o se agarró o se soltó, y el que andaba jugando, como tú dices, frío, se cayó. Y siempre va a haber la oportunidad, todavía hay la oportunidad de levantarse y de volver y de retomar, pero para que nos diéramos cuenta cómo estábamos ante Dios, no como pastores, no en tu posición de líder, en tu vida espiritual, a entrarte en serio, ¿no? A meterte en serio, a agarrarte en serio. Y yo creo que eso nos llevó a darnos cuenta que Dios sacó la iglesia de las cuatro paredes de los lugares, de los auditorios, de los edificios, para llevar a la iglesia primitiva, que era la iglesia en casa. Y cómo poder ir guiando a la iglesia desde sus hogares. Entonces, lo número uno, por un lado, tienes que sostener a la iglesia, animar a la iglesia que ya está, que ya le entregó su vida a Cristo, sin soltar con esta mano al seguir predicando el evangelio, porque Cristo viene y ese debe ser el enfoque. Y yo creo que Dios nos sacudió de luces, de escenarios, de eventos de cristianos para cristianos, de congresos y de, ¿sí me explicó? Que yo creo que aunque lo hacemos para edificar, pero yo creo que quizá estábamos saliéndonos del camino, ¿no? Hablando de la iglesia universal, donde ya era más como, tú lo decías, ¿no? Hace ratito que platicamos de los amigos que dicen, ¿cómo? Pues es una iglesia cristiana, pero yo veo luces y batería y es más como una discoteca, ¿no? Como un show. Eso no es iglesia. Bueno, ¿tú sabes qué es iglesia? Claro, y la iglesia somos las personas, ¿no? Y de hecho, esa que me dijo era una católica.
Y Sí, iba claro. como mensual y la vi así como no entregada con sus novios. Digo, luego me dice que eso no es la iglesia. Ah, perdón. Deja Sí. que me predicas. O sea, no. Claro, pero entonces, bueno, yo creo que como Iglesia Universal tenemos que hacer ambas cosas. Cuidar la iglesia de Cristo, cuidar a las personas, porque finalmente es el punto, ¿no? Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Entonces, tenemos que seguir predicando y los que van recibiendo tenemos que irlos discipulando. Ese debe ser el enfoque y yo creo que tenemos que tener cuidado cuando a veces nos vamos diluyendo y yo creo que esto fue un sacudimiento porque la iglesia a nivel universal se estaba diluyendo. Sí, Yo creo que y eso recuerdo las palabras, no estamos leyendo las parábolas en este año, las parábolas de Jesús en la sí. iglesia, y recuerdo una parábola hace 2 semanas, 3 semanas que estábamos leyendo sobre el hombre que dice Con Jesús, su casa. bienaventurado aquel que cuando regrese su Señor Sí. le halle haciendo lo que le encargó, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia cuando Cristo, o qué tenemos que estar haciendo cuando Cristo venga? Predicando el Evangelio, extendiendo el reino de Dios, enseñando la palabra de Dios y firmes, porque al final sabemos que sea que, como decía Pablo, ¿verdad? Sea que Cristo venga o que muramos, lo que suceda primero estemos en ello, ¿no? Preparados. Eso es la función de la iglesia. Y nosotros hemos visto pues la mano de Dios en este tiempo, y tan a pesar de todo este contexto que todos estamos viviendo, y la visión pues sigue siendo la misma, ¿no? Predicar el Evangelio, extender el reino de Dios. Dios nos ha dado la bendición de servirle como matrimonio, ahora con nuestros hijos, y pues mientras Dios nos dé vida, brother, pues seguiremos en esto, ¿no? Sirviendo al Señor hasta que se nos llame a su presencia, ¿no? La verdad, ¿no? Esa es nuestra pasión y bueno, pues deseamos con todo nuestro corazón seguir haciéndolo, ¿no? Seguir adelante. Amén. Pues muchas gracias por su tiempo. Ya hemos aprendido muy bien que hay que ir y predicar. Gracias. Era obvio, pero hay que recordar. O sea, la verdad Sí. es que eso es... Pasan semanas y se te olvida. Sí, o sea, yo una vez oí un dicho, lo voy a decir, del pastor Alejandro Escobedo, que decía, y siempre lo repito incluso en la iglesia, él decía, si una iglesia no predica el Evangelio, no tiene razón de ser. Y eso me impactó. Si una iglesia, o sea, si ya te has conformado a nada más venir y reunirte y no predicas, no tienes razón de ser, porque la razón de la iglesia es predicar el Evangelio. Entonces sigamos adelante. Amén. Pues a todos que han escuchado, estar pendiente por más podcasts, ve la serie de Riviera Maya de la entrega, pero pueden encontrar a esta Iglesia Mundo de Fe México. Está aquí estamos que a 10 minutos del aeropuerto del centro. Estamos Sí, aquí, la zona norte, a 10 minutos del aeropuerto. Entonces, si vives aquí cerca, pues bien. Y Bienvenidos. pues a cada quien que tenga una buena semana.